¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video del taller de administración de proyectos. Soy Iván Martínez Lima y como siempre te agradezco mucho el tiempo que dedicas a ver nuestros videos. El día de hoy vamos a ver los fundamentos de proyectos. Ya estuvimos hablando bastante sobre la introducción a lo que es el estándar, cuestiones básicas que eran necesarias conocer, pero ya nos vamos a empezar a meter de lleno con el tema de los proyectos como tal. Lo primero que nos deberíamos de preguntar es ¿qué es un proyecto? Y es muy importante definirlo. De acuerdo al PMBOK, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Los aspectos claves de esta descripción es la palabra temporal y único. Un proyecto no puede ser una actividad o algo que realices de manera indefinida. Tienes que plantear un principio y un final. Y el resultado único significa que no puede ser algo repetitivo. Cada proyecto debe de ser totalmente independiente y diferente con respecto a otros proyectos. Aunque sean procesos o resultados muy similares, las condiciones en las que cada proyecto puede darse van a variar. Es por ello que se puede considerar que cada proyecto es único en sí. De repente puede haber algunas confusiones, pero esto implica que los proyectos tienen un principio y un final definidos. Eso es algo muy importante. Tiene que ser por escrito tanto cuándo van a iniciar como el cuándo van a terminar. Por lo general es muy fácil que podamos definir cuándo iniciar un proyecto, pero cuándo terminarlo a veces nos cuesta trabajo establecerlo. Ahora, ¿cuándo vamos a saber o cómo vamos a saber que el proyecto llegó a su fin? Una, cuando se logran los objetivos planteados desde un principio. Otra, cuando no pueden ser cumplidos dichos objetivos y de manera formal lo documentamos y lo comunicamos. Otra, cuando la necesidad del proyecto ya no es necesario. Esto puede ser por cuestiones de algún evento totalmente fortuito, en el que a lo mejor necesitábamos un puente para cruzar un río y de repente el río se secó, ya no es necesario hacer el puente. O en un ejemplo un poco más dramático, estábamos haciendo un edificio, pero a lo mejor debido a un sismo, se detectó que había una falla muy grande ahí en el subsuelo donde estábamos haciendo el edificio y se declaró esa zona como que imposible de habitar. Entonces el proyecto ya no es necesario, se cancela, ahí es cuando llega a su término. La última es cuando el cliente así lo requiere, el cliente interno o externo. Si de repente tenemos un proyecto que todo va viento en popa y el cliente decide ya no llevarlo a cabo, el proyecto se tiene que terminar. No podemos ejecutar un proyecto nada más porque sí. Ahora, ejemplos de proyectos, para poderlo clarificar un poco más, es por ejemplo cuando vas a lanzar un nuevo producto. Todo el proceso de planeación, de ejecución de ese producto y de cómo lo introduces al mercado puede ser un proyecto. Cambios en procesos o estructuras. Si tienes muy claro en qué momento va a terminar el cambio en un proceso específico, por supuesto que puede ser un proyecto. Desarrollo e implementación de software es algo muy común, mucho más conocido. Investigación documentada. Si yo quiero hacer una investigación específica de algún tema, lo puedo trabajar como un proyecto porque tiene un inicio y un fin determinado. Proyectos de construcción, obvio, este también cae, es como el software, cae de manera muy natural en identificarlo. Y las mejoras a procesos. Lo que no aplica como proyectos son básicamente tareas rutinarias. De repente puede haber cierta ambigüedad y puede haber confusión. Por ejemplo, en la imagen que tenemos en la esquina superior derecha, si yo voy a cortarle el cabello a una persona y simplemente lo voy a hacer porque sí, porque quiero practicar, por decirlo así, no puedo decir que eso es un proyecto. Pero si yo quiero cambiarle el look a una persona, hacerle todo un cambio estético y que eso vaya de la mano con otros elementos, y tengo un inicio y un fin determinado para hacerle todo ese cambio de imagen, de cómo se va a ver esa persona, lo podría manejar como un proyecto. Es por ello que actividades muy sencillas como archivar o como hacer la tarea, por ejemplo, no necesariamente o no necesitamos tomarlo como proyecto. Tendríamos que hacer muchísima documentación para una actividad que es meramente esporádica, que no implica a lo mejor algo demasiado fuerte para la empresa, que no va a traer un beneficio muy específico y que es algo que vamos a estar repitiendo constantemente. Eso no lo puedo contemplar como un proyecto. Ahora bien, al final de cuentas, esta serie de videos están enfocadas como taller y en un taller tienes que practicar. Así que te vamos a dejar una tarea muy sencilla. Define el proyecto que vas a estar realizando durante todo el taller.
porque a partir de este momento los videos que siguen ya es meter manos a la obra. Vamos a ver, por supuesto, cuestiones teóricas, pero se trata de que vayas trabajando conforme vas avanzando en los videos para que puedas ir aterrizando tus ideas con los tips que te vamos a dar. El proyecto que escojas debe tener un impacto significativo en la empresa o a nivel personal, no necesariamente necesitas ser en una empresa. Así que te doy tiempo para que lo pienses antes de que veas el siguiente video que tiene que ver ya con el concepto de administración de proyectos. Espero que este video te haya sido de utilidad. Por favor, compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar y nos vemos en el siguiente video de la serie. Hasta luego.